Esta es Radio Universidad Central, 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Derecho para Todos, un espacio de debate jurídico con mirada pluralista y sentido social dirigido a la comunidad. Conduce Jorge Ulloa Plaza. Buenas a todas y todos, cordial saludo, bienvenidos a nuestro programa Derecho para Todas y Todos. Ustedes ya lo saben, se trata de un programa de actualidad jurídica, política y de análisis de la sociedad que se transmite siempre los días viernes en Radio Universidad Central 107.1 desde el corazón de Santiago y por internet en radio.ucentral.cl. Como les comentábamos, aquí hay conversación, información, debate y por supuesto también música. Y también algunas novedades jurídicas que buscan dar a conocer el acontecer de nuestra facultad. Hoy día tenemos invitada de lujo. El día de hoy nos acompaña una amiga de la casa, la académica doctora Leslie Sánchez Lobos, a quien aprovecho de agradecer cedernos su tiempo para esta conversación que esperamos sea de vuestro agrado. Primero, voy a contarles un poquitito la trayectoria de Leslie para que sepamos con quién estamos y posteriormente ya vamos a entrar a conversar. Leslie es doctora en Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Chile y además es doctora en Estado de Derecho y Gobernanza Global de la Universidad de Salamanca, España. Y además también ha ocupado cargos directivos, fue jefa de carrera de Derecho en la Universidad de Tarapacá, asesora legislativa de la Presidencia del Senado, asesora legislativa del Senado en la Comisión de Hacienda. Leslie, buenas tardes. Un gusto tenerte aquí. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Oye, Leslie, bueno, yo aquí, esto lo dejé como en estas películas de suspenso, ¿no? No conté parte de tus títulos nobiliarios, de tu trayectoria tan relevante, pero no conté lo que les voy a decir ahora, ¿no es cierto? Que Leslie es miembro de la comisión de expertos de la Convención Constituyente actual, y como tal, también, por lo tanto, miembro de los consejeros constitucionales en calidad de experta. Así que, Leslie, bueno, cuéntanos un poquitito, entrando, ¿cómo llegas a esto? Siempre nuestra primera pregunta de apertura es como, ¿qué hace que alguien se interese por el derecho constitucional, por la vida del Estado, si se quiere? Para ponerlo un poquitito más lúdico. De tu pregunta distingamos dos escenarios. Cómo primero llego a interesarme en el derecho constitucional, o más conocido en términos genéricos como el derecho público. Básicamente por los primeros trabajos que tuve. Creo que en la época en la que nosotros fuimos a la universidad no estaba todavía la fuerza que hoy tienen los programas ya más de investigación, el tema de la estructura de estudiante ayudante, donde tú ya vas forjando a chicos y chicas que van a tomar, ¿cierto?, la posta de la academia, de la investigación, en fin. Eso se desarrollaba muy poco. Por lo tanto, uno siempre tenía esta lógica inicial del abogado o abogada tramitador de tribunales de justicia. Pero era un perfil unívoco ese nomás, no había vuelta. No había nada más que hacer, era tribunales. Y yo percibía desde muy temprano que no era lo que yo quería hacer. O sea, me encantaba el derecho, pero no me veía en tribunales, no me veía litigando todos los días, no me veía en las cortes, no era lo que me agradaba. Entonces, afortunadamente, tuve la oportunidad de conocer el mundo parlamentario. Mi primer trabajo fue con la hoy ministra del Interior, Carolina Toá. Vaya. Ese fue mi primer trabajo apoyándola jurídicamente en sus oficinas acá en la comuna de Santiago. ¿Cuando estaba de alcaldesa? Cuando era diputada. Cuando estaba diputada, o sea, antes aún. Mucho antes. Antes aún. Mucho antes. Entonces, ese fue mi primer acercamiento al Congreso en tanto institución del Estado y poder del Estado. Y ahí me di cuenta que esa era un área poco explorada, que era el derecho parlamentario, que era toda esta área de la tramitación de leyes, que era poco incluso abarcada en las cátedras. Se enseña muy poco sobre tramitar proyectos de ley. O sea, no se enseña, de hecho, simplemente... Generalmente los profesores se lo pasan por alto esa parte del programa. Y encontré ahí algo que a mí por lo menos me fascinó completamente. Mira tú, oye, y esto yo no lo sabía, pero lo voy a preguntar al tiro. ¿Te tocó entonces trabajar en un congreso que era
algo que uno podría, y a lo mejor voy a sonar conservador, algo podría asimilar a la idea de un congreso, de un parlamento, de un lugar donde estaban representadas las fuerzas políticas y tenían en vista un mejor trabajo por nuestro país. Hoy en día tenemos una mirada, o más bien la opinión pública tiene una mirada tan precaria del Congreso, de la actividad parlamentaria propiamente tal. ¿A juicio de qué crees tú que ocurre una cuestión como esa, Leslie? Hay hartos factores. La fragmentación, que ya está muy en boga estos días, se está discutiendo en razón del anteproyecto que presentamos como comisión experta y que se está debatiendo hoy día en el Consejo, que este altísimo número de partidos políticos. Tenemos 21 partidos hoy día en Chile vigentes, varios en formación todavía, y esto implica, además sumándole las modificaciones al sistema electoral, que ingresaron muchas personas representantes de partidos políticos de diferentes miradas. Antiguamente tú tenías lo que se denominaba el duopolio, ¿cierto? Claro, que tenía que ver con el sistema binominal, claro, también. Habían dos sectores, básicamente, claro, la derecha y la izquierda. Y dentro de la derecha habían 2, 3 partidos nomás, y dentro, claro, de la izquierda también habían 2 o 3 partidos nomás. O sea, y eso hacía que hubieran bancadas grandes y bien alineadas. Entonces los proyectos de ley eran más bien corporativos. Un proyecto de ley era algo que realmente quería una bancada grande y por lo tanto era fácil que se empujara y que saliera adelante. Hoy tú tienes muchas bancadas, muchos partidos políticos con 2, 3 o 4 parlamentarios, por lo tanto hay una diversidad de proyectos de ley amplísima, y unificar criterios, decir, mira, ¿cuál vamos a poner primero? Esto, otro, es muy difícil cuando tú tienes ese número tan alto de partidos políticos. O sea que el diagnóstico no se ve bien, no se ve bien cómo está y hay en ese sentido hay una atomización de la política. Esa atomización dice relación con la incapacidad, ¿crees tú, de que la clase política no se puede poner de acuerdo, o esa atomización traduce lo que como comunidad política Chile vivimos en el día a día? ¿Cuál crees tú que sería el factor? ¿O son ambos? No sé, o tú tienes una tercera visión. A ver, en primer escenario yo creo que estamos viendo un proceso que se llama política identitaria bien complejo, donde hay grupos, como te digo, de parlamentarios que vienen a impulsar ideas temáticas, y solo esas, digamos, o sea, medio ambiente, o hay muchas hoy día bancadas que se componen de un factor religioso, muy respetado, muy legítimo, no estoy diciendo que esté en contra, pero que sus proyectos la emanan de su credo religioso, o sea, desde el mundo cristiano, en fin. Entonces, eso hace que haya, como te digo, múltiples temas. Segundo, tenemos el problema de que este excesivo fraccionamiento hace que el Ejecutivo no tenga mayoría en el Congreso, o tiene mayorías relativas. Le cuesta construir mayoría. Exactamente. No es fácil definir tu agenda legislativa, que es lo que va a poner en el orden 1, 2, 3, 4 de las tablas a debatir. Y además tú le agregas que estás viviendo momentos políticos coyunturales complejos, en donde la oposición de turno, que hoy día le toca a la derecha ser oposición, en otra oportunidad hemos sido nosotros oposición, el mundo progresista, ¿cierto?, también utiliza esos momentos para negarse a avanzar en ciertos temas, como lo que ocurre con la reforma tributaria y lo que está pasando con las fundaciones. Ya. Entonces, se entremezclan demasiadas temáticas que hacen muy difícil gobernar. Una pregunta para instruir a la gente. ¿Cómo se construye una agenda legislativa? A ver, en un país como el nuestro, con la Constitución actual, la agenda legislativa básicamente la define el Ejecutivo, el presidente y su gabinete, porque es un colegislador, tiene la iniciativa exclusiva en múltiples materias, y además porque la mayoría de estas decisiones legislativas implican gasto fiscal, ¿cierto? Gasto público, y por lo tanto solo lo puede hacer el Ejecutivo, el presidente de la República. Y va de la mano con tu programa de gobierno, ¿qué ofertaste cuando fuiste candidato o candidata? Entonces ahí tú tienes tu primera, digamos, batería de proyectos. Pero como podemos ver hoy, la realidad te supera, como lo que ocurrió con seguridad. Entonces, si bien los proyectos de seguridad no eran prioritarios para este gobierno, se volvieron prioritarios en razón de lo que está ocurriendo en las calles de todo el país. Y esa agenda cambia. ¿Por qué? Porque la opinión pública cambia las prioridades.
Y el Congreso, que refleja esa opinión pública, exige hablar de los temas que les parece a ellos más prioritario en la perspectiva territorial. O sea, un diputado, un senador vuelve a sus territorios, y en sus territorios la gente lo reclama. Claro, le dice esto es lo que a nosotros nos interesa, no otras cosas. Exacto, y sobre todo cuando son temas tan macros como pensión o reforma tributaria para la ciudadanía, no les es atractivo, pero sí le es atractivo la seguridad, la delincuencia, más carabineros. Entonces ahí hay que poner en el equilibrio en qué avanzamos y si podemos avanzar en todo, que sería lo óptimo. Pero ahí viene ya el diálogo más político, más pequeño, quizás más visceral, donde se condicionan los debates. Ya. Es que me das tú, que te doy yo, la chica, como le dicen, ¿no? Ya. Oye, Leslie, te voy a cambiar de tema porque esto surgió a propósito de lo que contaste de esta experiencia con la actual ministra del Interior. Nosotros, cuando traemos personas como tú que están metidas en esta cuestión del debate sobre el proceso constituyente, la primera pregunta que le hacemos es algo así como, ¿dónde estabas tú en octubre del 2019, el 18, el 19 de octubre del 2019, ¿dónde estabas tú y qué sentiste cuando viste lo que estaba ocurriendo? ¿Qué te pasó durante ese continuum de 2 o 3 meses de movimiento social, de revuelta social, según como lo quieran llamar? Tuve la oportunidad de verlo desde lejos, porque yo estaba directora de carrera de Derecho en la Universidad de Tarapacá en Iquique. Ya estaba en el norte. Estaba en el norte de Chile, entonces estaba en mi casa viendo la televisión. Entonces, a través de lo que mostraban los canales de la televisión abierta, yo no me lo creía, honestamente no me lo creía. Pensé que había un poco de manipulación de la información, que se estaba exagerando, que no podían estar quemando nada. Como te imaginas Santiago y sus protestas habituales dentro de los marcos habituales que uno conocía hasta el momento. Y me comunico con mi familia por redes sociales y me comentan que sí, que la situación es más incluso fuerte de lo que se ve en la televisión. Que se está poniendo bravo en las poblaciones. Y al día siguiente se desencadenó un poco lo mismo en Iquique. Y yo vivía en un edificio de alta altura y podía ver desde muy arriba cómo, por ejemplo, destrozaron el casino de Iquique. Wow. Lo vi en vivo y en directo. Y ahí, como saqueaban farmacias cerca de donde yo vivía, y ahí empieza a dimensionar que realmente estamos frente a una revuelta social de envergadura y de una gravedad nunca antes vista, creo yo. ¿Cómo fue el impacto en el norte? ¿Te tocó estar ahí, ser jefe de una carrera de Derecho? Los estudiantes de Derecho son estudiantes activos, no son, sobre todo en el caso tuyo, una universidad pública en la que tú estás trabajando en ese momento. ¿Cómo fue esos primeros días de casi incertidumbre? ¿Qué pasó en Iquique? Creo que el escenario debe haber sido muy similar, pero nosotros tenemos un movimiento estudiantil mucho más fuerte, diría, que en la región, en la zona centro, en la zona sur. De hecho, si tú miras estadísticamente, las universidades del norte pasan en movilización más tiempo que otras. Mira, sí. Tienen más paros y tomas que otras universidades. El nortino es más prendido, decíamos, la otra vez teníamos una convencional de Copiapó, decía eso, decía, con un grado de compromiso por su propia historia de vida, o la historia de vida de sus familias, más prendido, ¿no? Sí, bueno, además que hay militancia, por ejemplo, hay una militancia muy importante y presencia del Partido Comunista en Iquique. Y en Antofagasta también yo te diría que hay mucha fuerza, pero son regiones muy particulares, Arica, Iquique, Antofagasta, porque son regiones donde el rechazo, ponte tú, se impuso con amplia mayoría. Colchán es la región que tuvo casi un 100% de votación del rechazo. Es gente donde el candidato Parisi arrasó en las elecciones. Sobre todo, entonces, son súper, es una ciudadanía muy especial, muy difícil de leer. Pero efectivamente muy contestataria. A la vez la ciudad favorita de Pinochet, o sea, Iquique, sí. Iquique era la ciudad regalona, ¿no es cierto? Sí. El lugar donde quería llegar a su mejor regimiento y cuánta cosa, en pleno proceso, en pleno estallido social, de haber sido paradójico esto. Bueno, la Sofri Iquique no está en Arica, está en Iquique por esas mismas razones, po. La zona extrema, en fin, porque él tenía una fascinación particular con Iquique.
Y el estudiantado se comportó como característicamente allá, o sea, se tomaron la universidad en esas mismas noches probablemente, nunca más pudimos entrar a las facultades, tenían deferencia con algunos profesores, yo tuve mucha suerte que me permitieron entrar a mi oficina, sacar mis libros, en fin, porque además era la jefa de carrera, o sea, yo perdía todo, ellos también perdían. Claro, no hay notas, chiquillos, no hay notas si yo no puedo entrar. Entonces tenía que recuperar, los discos duros, en fin, pero fue súper, fue bueno, violento, porque estas manifestaciones lo son, pero también se dieron hartos espacios de reflexión. Sí, este movimiento se canaliza, revuelta se canaliza, se llega a un acuerdo en noviembre, que posteriormente se traduce en un itinerario de proceso constituyente que lleva a una primera convención. El otro día escuchaba a Couso que decía que esa primera convención adolecía de un pecado de origen, en la medida en que el número total de independientes era demasiado alto en relación al número total de convencionales que podían representar partidos políticos, y que eso claramente iba a dar lugar al fracaso en el que terminó. ¿Qué te parece a ti esa opinión? ¿Tiene un diagnóstico parecido? ¿Cómo lo viste tú? Tú fuiste candidata, inclusive, tengo entendido, Precandidata. ¿no? Precandidata. ¿Cómo lo viste tú? A mí me pasa con este proceso que yo lo veo desde mucho antes, porque la mayoría como que inicia esta ruta constituyente con la convención, y yo retrotraería mucho más allá, por ahí por el 2010, cuando empezó el movimiento Marca tu voto, Marca C, luego cuando la presidenta Bachelet hace su primer intento con los encuentros autoconvocados, y recordemos que el año 2016 la derecha le niega el presupuesto a la presidenta Bachelet en la tramitación de la ley de presupuesto para continuar el año 2017 con este proceso, y es por eso que ese etapa o momento constituyente se ve frustrado, porque no hubo recursos, no se le dieron los recursos, y porque ahí los sectores conservadores le dicen a la presidenta: Chile no necesita una nueva constitución. La promesa de Chadwick en la nave. Entonces, ahí primera reflexión que hago yo, y que me sumo a las de Couso, pero como te digo desde antes, porque te fijas que, primero, ahorrar a costa de la democracia nunca es bueno. O sea, reducir costos en términos democráticos, creyendo que no son necesarios estos debates, que mejor postergarlo, es un error, porque alimentamos esa olla a presión que luego se expresa en el estallido social. O sea, no haber querido cerrarnos a ciertos debates nos provoca solo dilatarlos y que crezcan exponencialmente. Luego viene, a raíz del estallido social, el proceso de la convención, y también esta lógica de el pueblo unido avanza sin partido. Fue una reacción del pueblo descontento con la clase política, pero que es inviable en términos democráticos. O sea, las democracias se sustentan en un sistema de partidos. Sistema de partidos, claro. Si tú crees que eso no es así, entonces tenemos un problema de concepción de la democracia. ¿Qué fue lo que ocurrió? Venía gente con sus mejores intenciones probablemente, pero sin esta experiencia base de las negociaciones, de los acuerdos, de lo viable, de lo posible, de lo realista. Y como no traían esa expertise, creo que terminamos llegando al resultado que todos sabemos, y al gran fracaso del 4 de septiembre. Qué tremendo, qué tremendo. Un fracaso que por lo menos no hay alguna esperanza aparentemente, pero de esa esperanza vamos a hablar en el segundo bloque. Ahora nos vamos a nuestro primer corte musical. Este corte musical es con el grupo La Ley, la canción Doble Opuesto. Estamos presentando Derecho para Todos, un espacio de debate jurídico con mirada pluralista y sentido social dirigido a la comunidad. Bueno, estamos de vuelta ya en nuestro segundo corte. Antes de seguir conversando con Leslie, vamos con algunos avisitos, ¿no?, que nos piden de nuestra facultad de actividades para esta semana. Comentarles: el martes 11 de julio, 11:30 horas, va a ser el lanzamiento de la política de relacionamiento con egresados y empleadores. Por otra parte, el día miércoles a las 11 horas también es el lanzamiento de la revista Rumbos, nuestra revista del Magíster de Intervención Social y Desarrollo Humano de la Facultad de Derecho y Humanidades, la revista número 29. También tenemos un ciclo de charlas con egresados destacados de la facultad titulado El valor de la libertad en democracia. Esto es el jueves 13 de julio a las 10 de la mañana.
Y por último, el jueves 13 de julio tenemos a las mediodía, la Corte Suprema y la aplicación de las normas de derechos humanos, estudio jurisprudencial, organizado por el programa de Derecho de nuestra facultad. Pasados los avisos y cordialmente invitados todas y todos, nos vamos a un segundo bloque conversando con Leslie. Vamos a dar un cierto grado de contexto. Presentado el proyecto de constitución de la primera convención constitucional, los votos emitidos fueron por sobre los 12 millones, el apruebo obtuvo un 38.11% y el rechazo alcanzó un 61.89%. Esa misma noche el presidente de la República hace un llamado a continuar con el proceso. El 4 de septiembre a ambas cámaras del Congreso Nacional, y el Congreso alcanza un acuerdo de itinerario constitucional el 12 de diciembre del año pasado, el 2022, que se va a pasar a llamar Acuerdo por Chile, y que, por una parte, fija ya un marco de deliberación que algunos han querido leer, yo me incluyo, debo reconocerlo, como con cierto contenido restrictivo a la posibilidad de deliberación constituyente. Dentro de ese marco se mandató la creación de una comisión experta que desarrollara un anteproyecto de texto constitucional con 24 integrantes, de los cuales uno de ellos es la doctora Sánchez que tenemos hoy día acá. Cuéntame, Leslie, ¿cómo llegas a esto? ¿De qué manera uno llega a ser parte de una comisión experta? Obviamente, por supuesto, sin duda por tu currículum y por tu trayectoria profesional. Voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿Qué se siente cuando está el llamado de la República? Lo voy a decir así. Hay un llamado de la República, Leslie, te necesitamos. ¿Qué te pasa a ti? Mira, yo siempre he sido súper franca con esto de la denominación tan ambiciosa de expertos y expertas. Entiendo el espíritu de haberle puesto así a la comisión, pero convengamos que aquí hay ciudadanos, hombres y mujeres, que tenemos una tremenda responsabilidad, que tenemos algunos conocimientos en ciertas áreas del derecho o de otra ciencia, pero reconocemos que en el mundo académico, sobre todo de universidades como esta y otra, hay gente que sabe mucho más que yo o mucho más que cualquiera de mis otros compañeros que fuimos parte de esta comisión. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que, siendo también muy franca, este proceso emanaba de los partidos políticos, del Congreso Nacional. Y bajo la experiencia de la convención de haber vivido sin partidos políticos y lo que ello implicó, entendíamos que hoy, ¿cierto?, los partidos tenían la necesidad de ir a buscar personas que tuvieran quizás mayor experiencia en esas trincheras. Disciplina. Claro, que tuviera un currículum acorde, por cierto, pero que tuviera conocimiento en lo que es negociar una ley y hacer una ley cuando tienes que respetar la diversidad de otras miradas de múltiples sectores políticos y que tiene que en el fondo llegar a ser lo más adecuado para un país. Y creo que de así emanan los nombres de los 24 que estamos y seguimos presentes en esta comisión. A mí me llama particularmente la bancada de senadores del Partido por la Democracia, el PPD. Yo los conocía porque había trabajado con ellos, obviamente, me conocían hace muchos años. Y me depositaron la confianza, que se siente una responsabilidad enorme. Sientes entre el temor de no equivocarse, sientes el temor de ser muy mesurado desde ahora en adelante, lo que dijeras, lo que tuitearas, lo que hicieras. Si bien la ciudadanía no está muy interesada en el tema, pero quienes siguen estos procesos sí lo iban a estar mirando y juzgando. Por lo tanto, no podíamos hacer nada al azar, tenía que ser todo muy, muy cuidadoso. Sabíamos que hubo harta desprolijidad en el proceso anterior, por lo tanto la gente creemos que quería sobriedad, sencillez, pocas polémicas. Entonces, no, fueron varios factores los que uno tuvo que sopesar para decir sí acepto. Vaya. Esta comisión experta se le encarga redactar un proyecto de constitución y hay dos cuestiones aquí. Por una hay una crítica, así como había un pecado de base en la anterior,
hay una crítica acá que dice, acá también hay un pecado de base porque en esta comisión experta no hubo independientes y tampoco hay pueblos indígenas. ¿Fue eso en algún momento parte de la preocupación del trabajo de ustedes? ¿Se conversó, se comentó o en realidad se pusieron a hacer el trabajo y dijeron, ya, esto no tiene que ver con nosotros? ¿Cómo fue en la práctica esto? Es que entendimos el día 1 cuando nos comenzamos a reunir, ya sea por sector y luego los 24, de que esto era un proceso compuesto. Y en la segunda etapa venía la participación de la ciudadanía, donde podían elegir, además con voto obligatorio, candidato independiente, donde podían elegir representantes de los pueblos originarios. Por lo tanto, nuestra labor era técnica, la de valoración, como tú dices, de pluralidad, o sea, de pluralismo político y todo, venía en esta segunda etapa que estaba a cargo del proceso electoral. Nosotros teníamos simplemente una labor técnica, que era escribir un anteproyecto, es decir, un esqueleto de texto constitucional, que tuviera lo que esencialmente debe tener todo texto constitucional y que le permitiera en el fondo a los consejeros discutir sobre una base más estructurada. Y nosotros así entendimos el trabajo, o sea, esto es un trabajo muy, muy, muy jurídico, muy, muy técnico, y lo que tenemos que, como te decía, debatir es aquello que le sirve a Chile. ¿Qué es lo que nos hemos equivocado en el constitucionalismo histórico y qué es lo que deberíamos mejorar? ¿Para qué? Básicamente para que funcione el Estado, para que el Estado de Derecho se cumpla y para que quien gobierna pueda gobernar y no encuentre obstáculos constantes o en el Congreso o en el Tribunal Constitucional o etcétera, etcétera. O sea, se hace el trabajo, en algún momento esto fue un eslogan de la Convención Constituyente, no es pensar Chile de aquí a 50 años, se hace el trabajo pensando Chile de aquí a, qué sé yo, no voy a decir tanto, 20, 30 años más. Eso es lo que estaba detrás de este. ¿Hubo un espíritu en ese sentido? Hubo un espíritu transversal, y en esto yo de verdad me declaro siempre muy satisfecha del diálogo fraterno, respetuoso y súper tolerante que hubo en el grupo Los 24. El resultado lo puede juzgar la ciudadanía todos los días, cada rato, pues lo tiene a disposición para leerlo. Pero desde lo que nosotros vivimos en el interior de esas conversaciones, fue, como te digo, muy respetuoso. Y nuestro objetivo era una constitución, a diferencia de la actual, que no declare inconstitucional ideas, o sea, que yo pueda soñar con algo, que quien venga a proponer ser presidente o presidente de Chile realmente pueda proponer algo y decir, y yo lo voy a cumplir, porque no voy a tener un texto constitucional que per se me declare inconstitucional algunos elementos. Y que independiente, si fuese, como te digo, más progresista o más conservador, también pudiera libremente proponer ideas. Y sobre todo que primara la voluntad democrática del pueblo antes que un grupo de designados como el Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. Todos teníamos esos mismos elementos sobre la mesa: eliminar el fraccionamiento, achicar el número de partidos políticos, en fin, todos traíamos, el diagnóstico era similar, y creo que eso nos permitió llegar a consensos tan rápido. ¿Cómo operó el tema de las bases constitucionales del acuerdo? Cuando uno los miraba desde afuera, podía, y por ejemplo hacía un paralelo entre muchas de las normas que estaban contenidas en el anteproyecto rechazado y las bases constitucionales. Parecía ser que en estas bases constitucionales a las que el Congreso llegó como acuerdo habían ciertos mecanismos o reglas de clausura de no se les vaya, por ejemplo, volver a ponerse a discutir respecto a eliminar el Senado, cosas así. ¿Cómo sintieron ustedes que operaron estas bases? ¿Fueron un facilitador o fueron en algunos momentos, sintieron ustedes que operaron como una especie de camisa de fuerza? Hay cuestiones o significados respecto a los cuales no se puede tratar porque esto los decidió la clase política. ¿Cómo ocurrió eso? Aquí te puedo señalar desde lo institucional, creo que son y siguen siendo una tremenda herramienta. Ya. Fueron una tremenda herramienta porque cuando tú partes de cero un texto constitucional tienes la posibilidad de hacer todo y nada. O sea, impidieron ponerse muy creativos, para decirlo en lenguaje en buen chileno, ¿sí? O muy reduccionista. Ya. Tú tienes, como te digo, en un texto constitucional que no tiene ningún parámetro, tú puedes o hacerlo todo o hacer nada, y sigue siendo un texto constitucional, y sigue siendo legítimo, bueno, y ejecutable. O sea, todos sabemos que en los contratos sociales, que son básicamente estos textos, no existe una fórmula única de redacción. Adquieren múltiples formas según la historia de cada país, la sociedad, en fin.
Entonces, yo lo siento un muy buen parámetro para decir, mira, partamos de el Estado Social Democrático de Derecho, que ya era como, por favor, dejemos atrás el Estado subsidiario, o sea, ¿hasta cuándo? Infancia, niñez, o sea, ¿por qué no? Porque no era una mala idea que se nos pusiera como elemento a considerar y a regular los derechos de la niñez. Que existían 3 poderes del Estado, como ha existido siempre en la historia chilena, ejecutivo, legislativo y judicial. Si tú lo piensas, no era nada muy descabellado o fuera de lo que es nuestra historia. Quizás habían elementos que fueron polémicos, como mantener el Senado, siendo que en el proceso anterior se había propuesto eliminarlo, en fin. Pero eran las reglas del juego. Y aquí el segundo elemento que te iba a plantear tiene que ver mucho con las concepciones muy filosóficas, muy personales, muy de cada uno de los 24. A mí, en lo particular, que soy una mujer de acuerdos, soy una mujer de una social que proviene de una socialdemocracia, por supuesto no me molesta. Y no lo encuentro ni falta de legitimidad, ni creo que hayan sido una camisa de fuerza. Me parecieron que son parámetros básicos de una sociedad civilizada. Pero entiendo muy bien quien no los mire de la misma óptica que yo. ¿Y cómo fue... ¿Cómo fue esto para siempre que me puedas contar, así ya te lo pregunto en calidad de testigo, ¿cómo fue esto para los extremos de una reforma? O sea, dentro de los 24 teníamos gente que representaba un partido republicano, que por el otro lado teníamos gente que representaba Partido Comunista, etcétera. También entraron en esto, aceptaron estas reglas y entraron en este juego democrático dialogal sin mayor complicación, o hubo en algún momento tensiones ahí que hubo que resolver. Tensiones siempre, como cualquier grupo humano que está debatiendo temas tan importantes para la historia de Chile, siempre hay tensiones. Las canalizamos, espero que bien, espero que no haber, y creo que no ocurrió así, nunca hubo grandes discusiones por la prensa ni en los medios de comunicación. Si habían discrepancias se canalizaron en los lugares, en los momentos adecuados, a puertas cerradas. A lo mejor a algunos no les gustará, pero creímos que era más prudente. Y no voy a dejar de decirlo expresamente donde he podido ir, de la tremenda altura de miras de Alexis Cortés, el representante del Partido Comunista, y de Carlos Frontaura, el representante del Partido Republicano. O sea, personas, primero, profesionales ante cualquier escenario, militantes, por cierto, de sus partidos, pero con un conocimiento teórico y con mucho análisis empírico de los casos concretos brutal, que les permitía ser persuadidos, te lo digo honestamente, ellos decían, yo creo esto, pero me dejo persuadir, si hay una mejor idea que la mía, por favor, díganmela, y yo la firmo, no tengo ningún problema, y ambos hicieron eso. O sea, en muchos puntos ambos tuvieron que cambiar, podríamos decir de alguna manera, de manera incluso transformadora su pensamiento, porque entendieron que la propuesta del frente era mejor. Y no debe haber sido fácil, porque les deben haber pedido cuenta después de haber sido... Yo imagino que en lo personal ellos lo deben haber vivido con mucha más quizás crítica o comentarios, pero como te lo vuelvo a decir, yo me llevé la mejor de las impresiones de ambos, y lo he dicho en redes sociales, hay gente que me ha criticado, que de verdad fue un grupo humano de verdad muy valioso del ejercicio del diálogo democrático. Qué bueno. O sea, hay esperanza. O sea, yo tengo esperanza. Ahora el proceso como está desarrollándose ahora está recién empezando. A partir del 17 de julio se van a ver las caras porque van a empezar a presentar sus enmiendas. Ahí viene el debate más interesante. Pero creo que algo he percibido, que existe ese mismo hilo conductor que nos movió a los 24. Bueno. Oye, pero eso vamos a hablar en el tercer bloque. Pero antes de ir al corte, yo quiero una última pregunta en el segundo bloque. Mi pregunta es, si tuvieras sobre los contenidos del proyecto 2 o 3 temas que destacar, que tú dijeras, esto a mí era algo que yo quería que estuviera, así como que tú te sientas identificada con el proyecto y quedó bien, quedó redondo, ¿qué nos podrías decir? Al tiro a la vuelta. Esta hora, después vamos a lo que viene. O sea, si hay cosas importantes... O si tú me dices, no, necesito pensarlo, vamos al corte, ponemos la música y vamos a lo bueno. No, tengo mis favoritos. ¿Tienes mis favoritos? Sí, tengo mis favoritos. Vamos con los favoritos entonces. Yo creo que el capítulo inicial, el capítulo 1 completo, el de principios, creo que si tú lo cotejas con el anterior
de la Constitución de la dictadura es absolutamente distinto. Primero hay un reconocimiento, un trato igualitario, participación, políticas de hombres y mujeres, hay un parafraseo mucho más republicano, mucho más democrático de lo que es el Estado y la relación con las personas, para qué decir el Estado social y democrático de derecho. Creo que ya esas solas definiciones reflejan un Chile moderno y el Chile que realmente creo yo que queremos ser. No hay un constituyente con pluma enojada, entonces, sí, por decirlo así. No hay alguien que haya redactado enojado, sino que hay una parte que permite soñar. Sí, yo creo que este capítulo 1, como te digo, nos permite harto, nos da nos pone muchas cartas sobre la mesa que ahora pega el legislador y del Ejecutivo, si es que se llega a aprobar, cómo las usa para diseñar un Estado diferente. Y en mi caso particular, que los órganos me encantan, creo que hay cosas muy interesantes en el Congreso Nacional, y para qué decir en Poder Judicial. Ya. Hay sorpresas entonces, hay sorpresas. Oye, vamos a nuestro segundo corte musical entonces, para poder después continuar conversando con Leslie. Social dirigido a la comunidad. Bueno, estamos de vuelta, continuamos con nuestro ya tercer y último bloque, esta conversación que ha estado muy entretenida, pero además con mucha información, con mucho tener a la vista cuestiones que son trascendentales para nuestro país y que, bueno, Leslie lo comentó, lo dejó ver en algún momento, ahí aparentemente la gente no estaría tan interesada y obviamente hacemos un llamado a que la gente se interese porque no se trata de cualquier cosa, se trata del futuro de nuestro país. Leslie, el proceso constituyente actualmente se encuentra con un Consejo Constitucional ya constituido. Ese Consejo Constitucional tiene 50 integrantes electos a partir del 7 de junio, más un integrante que es representante de pueblo originario, pero a este Consejo se incorporan los 24 integrantes de la Comisión Experta. ¿Nos puedes explicar cómo opera esta cuestión? Porque a primera vista, a ojo no entendido, a ojo de crítico, es ver, esto no tiene una base democrática porque de nuevo estos 24 que no los eligió nadie están allá adentro, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el sentido, cuál es el espíritu de lo que está detrás de esto? Nosotros podemos comparecer de conformidad, como señala el reglamento, para hacer uso de nuestro derecho a voz solamente. No votamos, estamos presentes, podemos ir a todas las comisiones y a todos los plenos, pero tenemos un rol más bien pedagógico, que tiene que resolver las dudas las que puedan generarse en los consejeros cuando leen la propuesta. Hay muchos temas que son muy, muy técnicos, hay muchos consejeros por su parte que fueron electos que no son y ni tienen por qué ser abogados y abogadas, o profesionales de las ciencias sociales, que les es más fácil digerir estos temas, por lo tanto les surgen muchas dudas. Oiga, ¿por qué puso esto? ¿Por qué ocuparon esta palabra y no esta otra? Y ahí estamos para responder esas dudas y para orientarlo en la medida que ellos quieran recibir orientación, para recordarles que están las 12 bases, que no nos podemos salir mucho de ahí, y en el fondo para tratar de facilitar a 50 que llegaron, que no se conocen, que esto es tremendamente innovador en su vida, escribir una constitución, y que a ratos también se sientan desorientados. Voy a hacer preguntas de neófito para que la gente vaya más o menos dotando de sentido este proceso en el que estamos ahora. Los consejeros constitucionales electos, ¿pueden cambiar el texto propuesto por ustedes? Sí pueden, pero tienen que tener quórums, o sea, un número de votos. A ver, lo que todos pueden hacer es presentar modificaciones al documento. Ya. Requieren 5 a 10 firmas de consejeros para decir yo cambiaría esto, o agregaría esto, o eliminaría esto. O sea, eso es. Entonces pueden cambiar, pueden agregar o pueden eliminar. Exacto. Pero con lo que nos estás contando. 5 firmas primero, a 10. Ya. Y luego tienen que ser votadas. Y para eso requieren 3/5. Tienen que ser votadas en su pleno. Tienen que ser votadas las comisiones. ¿Ya? Y luego en el pleno. Hay unas comisiones entonces, y las comisiones refieren a qué partes del proyecto. ¿Son comisiones que están organizadas por los temas del proyecto? Las subcomisiones siguen siendo 4, son las mismas las que trabajamos. Son las mismas nosotros. Con las que trabajaron ustedes. ¿Nos puedes dar los nombres para que la gente
Se instruye. Está la de sistema político, ¿Ya? que es la número 1. Está la número 2, que es la de poder judicial o función jurisdiccional, como se le denomina técnicamente. Está la número 3, que es la de principios constitucionales y derechos civiles y políticos. Y la número 4, que era toda la gama de los derechos sociales. Ah, ya, qué interesante. ¿Y esas 4 hoy día siguen funcionando o siguen operando? Obviamente con otras personas, con otros integrantes. Y a ustedes como comisiones expertas, ¿les toca participar de esas comisiones, solo del Pleno, de las comisiones y del Pleno? De todo, comisiones De todo. y plenos. Incluso puede haber una comisión en la que tú originalmente no fuiste parte. Ya. Si tú sientes que quieres ir a aportar a otra, también puedes ir. Porque en el fondo, como nosotros éramos poquitos, revisamos siempre todo el texto. Entonces hay cosas que contribuimos en otra comisión. Yo ayudé mucho en la del sistema político, en el tema del Congreso Nacional, en el tema de paridad. Entonces hay elementos que yo igual trato de ir a la comisión 1 para también explicar por qué acordamos lo que acordamos. Ya, perfecto. Y hasta el momento, tu mirada, ¿cómo están dando esto? Estoy súper expectante. ¿Ya? Porque los veo súper silenciosos los consejeros, muy silenciosos. Preguntan poco cuando se hacen las exposiciones. Recordemos que estas últimas 2 semanas recibieron autoridades del Estado, Claro. Contralor, Ministerio Público, Presidente de la Corte Suprema, pero también muchas audiencias públicas. Mucha audiencia. Aquí hubo harto académico que participó de esa audiencia. Exacto. Si no me equivoco, un ex decano de esta facultad que fue a exponer sobre Estado laico, el profesor Emilio Oñate. Estuvo Emilio, estuvo Ricardo Rivero, discúlpeme si no los nombro a todos, Sergio Fuenzalía, Milén Valenzuela, nuestro actual decano Rafael Pastor también. Hubo gente ahí, pero tú los ves silenciosos. Claro, entonces frente a estos temas que son peliagudos, porque no es fácil escuchar propuestas sobre protección de la vida del que está por nacer, o como te digo, Estado laico, educación laica, en fin, yo los siento muy silenciosos. En algunos temas se provocan más preguntas, entonces espero que sea un proceso entonces de mucha reflexión, donde ellos están mirando el documento, escuchando lo que pide la ciudadanía para ver si es que hay margen para mejorar el texto. Ahora viene el momento de las iniciativas, me contabas tú, ¿no? ¿En qué consiste la iniciativa y cuánto dura esta etapa? ¿Y qué viene después de esta etapa? Lo primero, recordemos que hasta hoy la gente puede participar. Primero, cualquier persona que donde viva, donde esté, la edad que tenga, mientras tenga clave única, puede ingresar a la página de participación ciudadana y votar por sus propias indicaciones. Perfecto. Y luego, esas indicaciones, las primeras 10 que tengan las 10.000 firmas reunidas o sobre 10.000 firmas, pasan automáticamente a tener que ser debatidas. Ya. Automáticamente. Y luego hasta el 17 de julio los consejeros tienen que presentar sus propias enmiendas o indicaciones. Ya. Eso termina el 17. Habitualmente las secretarías se demoran 2 a 3 días en compilar todo y hacer un resumen de todas las nuevas propuestas. Y empieza la parte interesante, que es la votación en cada comisión de cada propuesta. Votadas en las comisiones cada una de las propuestas, aquellas que reúnan los quórum que se requieren, van a pleno. Van a pleno. En general, yo te diría que a pleno va todo aquello que no fue modificado. O sea, perdón, que fue modificado. Que fue modificado. Salvo lo que no se tocó y se mantuvo exactamente igual, se ratifica en el pleno rápidamente. Ya. Pero casi todo se lleva a nueva votación. Ya. O sea, va a haber una ronda de votaciones interesantes. Si tú tuvieras que recomendarle a un estudiante de Derecho interesado en el derecho constitucional, en el derecho público, qué ir a escuchar, qué ir a ver, de qué enterarse, ¿qué diría? A ver, la profe Leslie, que lleva adentro. Chuta, es que uno le diría todo, porque somos siempre como pesados los profes públicos, ¿cierto? Como claro. Todo, estudiese todo hasta el último... No, pero... aquí está el poder constituyente, la máquina del poder constituyente está viva, se está moviendo en este momento. Yo le diría que mire muy intensamente la discusión de los derechos sociales, porque es que generalmente lo más fácil o lo que los estudiantes asimilan con mayor rapidez porque es más tangible a su vida cotidiana. Y para los que tengan ya un interés un poquito mayor, el sistema político, porque ahí se debate, ahí está la máquina, la verdadera máquina. Ahí está la sala de máquinas sí. Oye, ¿y qué viene?
Ya no en términos procedimentales, sino que en términos de tus expectativas, Leslie. ¿Qué es lo que viene? Viene una conversación política importante. Mira, los sectores, hoy día hay 3 sectores. Está la izquierda, que está compuesta solo por el Partido Socialista y el Frente Amplio, y representante del Partido Comunista. Podríamos decir que la centro-izquierda no está presente, quedó afuera. Claro. Tenemos una derecha que nosotros denominamos más democrática, porque es la UDI-RN, que se ha movido históricamente en el escenario nacional, y una derecha novedosa, rara, que no hemos visto actuar todavía, que es la de republicanos, que además es la mayoritaria. Entonces, esos 3 bloques tienen que empezar a conversar, porque para que se aprueben lo que quieran aprobar o modificar, como digo, eliminar, requieren los votos. Y los votos no aparecen mágicamente, los votos hay que conseguirlos. Y o sea, ningún sector puede imponer con su número de votos en esta distinción de 3/3 que tú estás planteando algún tipo de propuesta. Claro, los republicanos la tienen más fácil, pero tampoco la tienen no es automático. Les faltan algunos votitos. Y para eso hay que convencer. Y ahí está el tema, yo creo que en eso van a empezar ellos prontamente, a conversar para escucharse y por qué alguno propone lo que propone. Y ver si se votan a favor o en contra. ¿Y cuándo cierra el proceso? A ver, los consejeros terminan el 7 de octubre, tienen que terminar el 7 de octubre, y nos tienen que devolver el documento. Nosotros volvemos a trabajar, nosotros la comisión experta recibimos el documento de vuelta el 7 y nos volvemos de nuevo a nuestras comisiones a examinar qué tanto se modificó y si está dentro como de los marcos o se salieron mucho de los marcos, para ver si le damos curso así como está o generamos una comisión mixta para resolver las discrepancias. ¿Y el Comité Técnico de Admisibilidad en qué momento juega? Es que ellos siempre están presentes, pero como un tercero imparcial. Ellos están mirando. En el caso que se generen dudas interpretativas de los reglamentos, en fin, ahí uno recurre al CTA, que le decimos nosotros. Perfecto. Oye, ya se nos pasó volando el tiempo. Nosotros tenemos una costumbre con los invitados, para sacarlos del tema. Así que vamos a aprovechar de tus tiempos en Iquique. Siempre les preguntamos a los invitados por su experiencia de vida y queremos que nos des 2 datos. ¿Qué comer o dónde ir a comer? ¿Y qué visitar? ¿Qué recomendarías tú de esta ciudad maravillosa como Iquique? A ver, te voy a poner en el baúl de los recuerdos, ¿eh? Si a usted le gusta la historia, obviamente tiene que ir a la Salitrera. Ese tour es maravilloso, ojalá con un guía, porque no es caro y además saben mucho de la historia de la región. Piensa que ahí nace el Partido Socialista Obrero, el Partido Comunista, hay una historia ahí con la Santa María de Iquique, o sea, es una ciudad llena de historia. Entonces, y ir a las Salitreras también nos recuerda a un Chile doloroso también, un Chile precario, el Chile de las pulperías, el Chile de ciertos abusos también hacia la clase trabajadora, en fin. Entonces, ese proceso de revivir ese relato, creo que ningún chileno debiera no pasar conocerlo, por ahí. No conocerlo. Y de comida, bueno, es una zona profundamente penetrada por la cultura nortina, peruana y boliviana. La cocina de allá es muy distinta a la nuestra, aunque tú no lo creas. Los condimentos, los sabores son súper intensos. Es para guata resistente, diríamos. Eso es, aquí hay guata resistente. Y en un restaurante bueno, un poquito caro, pero bueno, se llama La Mulata. La Mulata, extraordinario. En la playa Cabancha, La Mulata, ¿o no? Sí. Qué recuerdo, me dio sed de sour con eso. Oye, para despedirnos, primero que nada, Leslie, muchas gracias. Voy a contar una primicia que no debería contar, pero desde el día de hoy incorporamos a la doctora Leslie Sánchez como académica a nuestro staff académico. Estamos súper contentos. Va a empezar en pregrado, pero ya vamos a conversar ahí de los posgrados, del doctorado, para tratar de, ¿no es cierto?, de contar con tu experticia y con tu prudencia. Realmente tu modo de mirar esto es un modo prudente, un modo esperanzador. Se agradece. Gracias, yo no me quiero rogar ni a Chilena, pero gracias por el trabajo que estás haciendo. Para despedirnos, dedicado a nuestros 2 primeros locutores de este programa hace muchos años atrás, Gato por Liebre de los 3.